Reddit pregunta: ¿cuál es una señal sutil de que alguien no es tan inteligente como cree? Su incapacidad para decir simplemente no se los lleva a hablar y hablar en círculos e inventar cosas en el momento. Un hombre sabio no es aquel que lo sabe todo, sino aquel que sabe que no lo sabe todo, un viejo griego. Siguen cometiendo errores realmente estúpidos, pero siempre es culpa de alguien o algo más. Un compañero de trabajo mío hace esto, cambia algo sin decírselo a nadie, se olvida que lo cambió, culpa a cualquiera cuando las cosas dejan de funcionar, la mitad del tiempo es el único que tiene acceso de todos modos, espera a que solucionemos el problema, ignora nuestro diagnóstico, súper condescendiente todo el tiempo, repasa todo el trabajo que ya hicimos. Al final llega a la misma conclusión que nosotros, pero él es el único que tiene permiso para arreglarlo. Declara la victoria por encontrarlo, poniendo en copia a todos. Se felicita a sí mismo por haber solucionado el problema que él mismo causó en primer lugar. Usa eso para justificar nuestra falta de acceso. Esto ha estado sucediendo durante décadas. Él construyó la red desde cero, por lo que se dio a sí mismo autoridad total sobre ella. Está a 1 o 2 años de jubilarse y no puede llegar lo suficientemente pronto. Y usa palabras grandes en el contexto equivocado. Constantemente destacan lo inteligentes que son. Por eso les digo a todos que soy estúpido desde el principio. La gente que se cree inteligente me ignorará y me hará la vida más fácil. La gente inteligente sabrá que al menos tengo algo de honestidad intelectual. Me he dado cuenta de que las personas más inteligentes tienen la habilidad de adaptar su manera de hablar y explicar las cosas según su audiencia. Valoran la importancia de una comunicación clara, lo que implica que su objetivo no es hacer sentir a los demás incapaces o confundidos. En cambio, aquellos que, aunque tengan conocimientos especializados, utilizan demasiados acrónimos o jerga técnica suelen dificultar la comprensión para quienes no están familiarizados con el tema. Esto, generalmente, me lleva a pensar que no son tan inteligentes como pretenden, y que disfrutan de la sensación de aparentar tener más conocimientos que los demás. Hablan con extrema seguridad sobre cualquier tema que se les plantee. Nadie es experto en todo. Esta, irónicamente, es una de mis mayores inseguridades. Hay algo en mi voz que hace que parezca muy segura de lo que digo. Soy consciente de que puedo dar esa impresión, por lo que siempre trato de aclarar que tal vez no lo recuerdo bien, que lo olvido o que lo estoy entendiendo mal, pero no estoy segura de si realmente ayuda. Lo peor es que esto parece ocurrir especialmente cuando hablo sobre temas en los que sé muy poco. En cambio, cuando se trata de explicar conceptos que domino bien, de repente me siento como si nunca hubiera podido armar una oración correctamente. Es como lo peor de ambos mundos. Explican demasiado las cosas, como tratan de explicar conceptos simples de formas demasiado complicadas. Incapacidad para admitir que están equivocados. Incapacidad para cambiar de opinión en función de nuevos datos. No tienen la voluntad de buscar las cosas antes de decidir las respuestas. Son crueles. He pasado varias décadas en el mundo académico y he notado que todas las personas verdaderamente brillantes que he conocido tienen en común una increíble amabilidad hacia los demás. Incluso el erudito altamente y evidentemente autista y brillante que conozco tiene la suficiente sensibilidad para detenerse y reconsiderar cuando su precisión resulta excesivamente crítica, y luego aborda la situación de una manera más amable. Tienen más de 16 años y mencionan su coeficiente intelectual. Insultan la inteligencia de otras personas. Si les preguntas por qué creen en algo, no tienen una buena respuesta. Las personas que intentan parecer inteligentes repetirán cosas que suenan inteligentes y que escucharon en otro lugar sin pensar demasiado en ellas. Las personas inteligentes se lanzarán a un soliloquio en el que expondrán las razones y la lógica que sustentan su llegada a determinada conclusión. Que tienen soluciones para todo, como si todo fuera blanco o negro. El uso de palabras y términos que se podrían decir mejor de forma más sencilla. Por ejemplo, casi siempre que veo a alguien decir una falacia lógica, 1. La está usando mal y 2.
Habría sido más impactante explicar cuál era la brecha lógica en lugar de simplemente decir un término. Siguen respondiendo publicaciones en r/Ask Reddit. Cuando describen su sector o su experiencia, sienten la necesidad de utilizar el espacio entre palabras como si fueran una especie de astronautas de oficina. ¿Y a qué te dedicas? Trabajo en el espacio de IA como parte del espacio de ti. ¿Eso está bien? ¿Tienes que usar un traje espacial para eso? Preocuparse por el coeficiente intelectual como si los hiciera especiales. No reconocer que las personas inteligentes hacen estupideces constantemente porque son humanos. Necesidad de tener más razón o más conocimiento que cualquier otra persona en la sala. Suponiendo que son brillantes y la mayoría de las personas son idiotas intelectualmente inferiores que simplemente no pueden entenderlos. Cuando no estás de acuerdo con ellos en una discusión y empiezan a mencionar su título o algún tipo de logro académico que no es relevante para la conversación. Cuando confunden su falta de inteligencia emocional con una lógica y un razonamiento excelentes. Si no puedes explicarlo de forma sencilla, no lo entiendes lo suficientemente bien. Albert Einstein. Te interrumpen para decir lo mismo que estabas diciendo pero reformulado. Cuando hablan como si supieran todo sobre todo, y se hace muy evidente que no tienen idea de lo que están hablando. 1. No pueden conceptualizar conceptos abstractos en el mundo real. 2. Tienen problemas para crear cosas por sí solos sin ayuda, como hacer un papel legible con pocos errores. 3. Sobreestiman sus capacidades. Depender demasiado de la IA. Si una persona la necesita para escribir documentos, responder correos electrónicos, recordar cosas, etc., pierdo muchísimo respeto por ella. Cuando empiezan a utilizar órdenes ejecutivas todo el tiempo, sin un plan a largo plazo. Se enojan cuando escuchan una opinión que no comparten o con la que no están de acuerdo. Atacan tu personaje, especialmente diciendo cosas como ¿cómo es posible que no lo supieras? ¿No es obvio? Cualquier cosa así probablemente solo demuestre que están evitando la pregunta o dándose tiempo para pensar en algo o inventar algo. En mi experiencia, cualquiera que se considere un librepensador suele ser, en realidad, la persona más dogmática de la sala, sin excepciones. Esto aplica tanto a los teóricos de la conspiración como a los seguidores de comunidades como r/ateísmo. Si alguna vez te has negado a buscar algo en Google porque no coincidía con tus creencias, eso es dogmatismo, sin importar cómo lo mires. La forma en que abordan los temas. Las personas verdaderamente expertas en una materia hablan con seguridad, pero suelen matizar sus afirmaciones diciendo cosas como, bueno, en los casos que conocemos esto es cierto, sin embargo, podrían existir escenarios en los que esto no sea aplicable, aunque aún no los hemos encontrado. En cambio, quienes creen ser expertos en todo toman un conocimiento básico, y cuando digo básico, me refiero a algo muy elemental, y lo extrapolan con una arrogancia bastante evidente. Pensemos, por ejemplo, en cualquier persona de ideología derechista que haya tomado una clase básica de economía en la escuela secundaria o en el primer año de universidad antes de abandonar sus estudios. No se trata solo de tener información limitada, sino de aplicar una forma rígida de pensar a conceptos básicos y rechazar cualquier perspectiva diferente, especialmente si esa otra persona es un verdadero experto en el tema. Luego, desechan esa opinión con un no saben de lo que están hablando. Te dicen que son inteligentes. Las personas realmente inteligentes no hacen esto. Su suposición por defecto es que los demás son incapaces de ver lo obvio. Un buen ejemplo de esto es la respuesta de Jerry Vance a los crecientes costos y la escasez de guarderías, que básicamente fue, ¿no pueden los abuelos cuidar a los niños? Vaya, JD. ¡Qué solución tan evidente! Seguro que eres el primero en pensar en esta opción, a pesar de que tener familiares que cuiden a tu hijo de manera gratuita no es una respuesta tan simple ni conveniente como parece. Tal vez el hecho de que este problema aún no se haya resuelto sea una señal de que, para millones de familias, esa no es una opción viable, por diversas razones. No pueden admitir que no saben lo suficiente sobre un tema como para tener una opinión.
cuando van por ahí diciendo a todo el mundo que son inteligentes. Las personas más inteligentes que he conocido nunca han dicho nada sobre su inteligencia. Cuando hablaba con ellas, era algo evidente. Decir que son inteligentes o más inteligentes que tú. Las personas verdaderamente inteligentes no perderían tiempo explicando lo que otros podrían observar fácilmente, si fuera cierto, pero alguien que no es tan inteligente intentará venderte su inteligencia, de la misma manera que un vendedor de autos usados intenta venderte un coche defectuoso.